Para todos los demás, ella es una buena persona, amigable y empática. Después de que se hace creyente, sus hermanos y hermanas la elogian por ser amistosa y una buena líder. Entonces, ¿por qué dice que no es una buena persona? ¿Qué comprende a partir de su experiencia? ¿Y cómo cambia después de eso? Desde pequeña, mis padres me enseñaron a ser amigable con la gente y a ser una persona accesible y empática. Si había alguien que tenía problemas o defectos, no debía revelarlos y tenía que pensar en su dignidad. Debido a esta educación, nunca tuve conflictos ni disputas con nadie. Y las personas pensaban que yo era una buena persona y querían estar conmigo. Yo también creía que eso era bueno. Tras hacerme creyente, seguí llevándome así con mis hermanos y hermanas. Sobre todo tras convertirme en líder de iglesia, creía que debía ser amigable con todos y no señalar sus errores a la ligera. Así no arruinaría la buena relación entre nosotros. Y ellos querían llevarse bien conmigo. Me elogiaban diciendo que era una buena líder. Después supe que una líder de grupo, la hermana Juana, cumplía su deber sin ninguna carga. Le dije varias veces, como líder deberías entender el estado de tus hermanos y hermanas y seguir el trabajo grupal. Pero ella seguía sin hacerlo, así que se lo dije una vez más y le pregunté por qué. Me dijo que solo tenía 1 hora libre, pero la usaba para Facebook y para ver películas. Por eso no hacía seguimiento. Solo estaba saliendo del paso. Sí. Exacto. Tras oír esto me enojé y pensé, eres holgazana y no llevas nada de carga. Cuando los hermanos no asisten a las reuniones, ni siquiera piensas en apoyarlos. Quería tratar con ella por descuidar su deber y ser irresponsable. Pero pensé que, si lo hacía, ella se alejaría de mí y decir que, como líder, yo no era buena y accesible. No quería arruinar nuestra relación armónica. Así que, en vez de tratar con ella, la alenté. Le dije, puedes usar esa hora libre para intentar entender el estado de tus hermanos y hermanas. Y así cumplirás bien con tu deber. ¿Cómo se desempeñó después? Bien unos días, pero después volvió el problema. Su forma de salir del paso en su deber hizo que los nuevos fieles no fueran a las reuniones o que asistieran de forma irregular. Eso es grave. Estaba muy enojada. Esta líder era muy irresponsable. Yo quería tratar con ella. Pero cuando pensaba que se alejaría de mí, no decía nada. Y tuve que regar y apoyar a esos nuevos fieles yo misma. Viste el problema de Juana, pero no se lo señalaste. Y ella no lo reconoció. Así jamás iba a cambiar. Sí. Así es. Tras hablar con estos nuevos fieles, descubrí que no asistían a las reuniones porque había dificultades que no se resolvían. Pero Juana me había dicho que ellos no respondían los mensajes. Tras ver la actitud de Juana, de verdad quería tratar con ella. Yo quería hacerles saber las graves consecuencias de su irresponsabilidad. Pero también quería ser una buena líder, amigable y accesible. Así que cambié de opinión. Y en cambio dije cosas para alentarla. Por eso nunca pudo cambiar. En una reunión, Juana se quejó. Hace mucho que estoy en el grupo. No sé por qué no me ascienden. Tras oír lo que dijo, pensé, eres muy holgazana, sales del paso en tu deber y eres irresponsable. ¿Cómo podría ser ascendida? ¿Le señalaste su problema esta vez? No. Aunque estaba enojada con ella, la consolé y le dije, cumplimos nuestro deber por los arreglos soberanos de Dios. Aunque nuestros deberes sean diferentes, todos regamos a los nuevos fieles y experimentamos la obra de Dios. Pensé que con esto sentiría que la comprendía y que me importaba y que yo era una buena líder. A pesar de ver los problemas de otros, no los revelaba ni trataba con ellos. Solo decía algunas cosas buenas para consolarlos. Pensé que esto mantendría mi buena imagen de ser accesible en sus corazones.
En otra oportunidad, Edna, la diaconisa, y Ana, una líder de grupo, no se llevaban bien. Ah, Edna me dijo enojada: Ana es muy holgazana. Le pregunté por el estado y las dificultades de su grupo y me respondió muy tarde: si no puede ponerme al tanto de sus estados, no hace bien su deber. Sabía que Edna tenía un carácter bastante arrogante. Su tono solía ser de orden o exigencia que era difícil de aceptar. Y a Ana le preocupaba su orgullo. Tal vez ella oyó el tono de Edna y no pudo aceptarlo y por eso no respondió. Quería señalarle esto a Edna, pero no quería que se sintiera herida o que no la entendía. Por lo que, de modo amigable, le dije: tal vez estaba ocupada y no vio tu mensaje. Después hablé con Ana, y ella me dijo con tristeza: Edna es muy arrogante. Me dice cómo debo hacer mi deber, por eso no respondo sus mensajes. Vi que ella no aceptaba consejos de otros y quise señalárselo. Pero me preocupaba que no lo aceptara y que eso dañara nuestra armonía. Así que dije: tal vez no comprendiste a Edna. Solo quiere que cumplas bien tu deber. Yo solo hablé para consolarlas y exhortarlas y no señalé sus problemas. Así no podías resolver nada. sí. Exacto. Ninguna se entendía a sí misma. Edna no podía hacer seguimiento del trabajo de Ana, y Ana se sentía muy perjudicada y sentía que no podía cumplir con su deber. Yo no cumplía mis responsabilidades como líder, por lo que ellas no notaban sus propios problemas. Yo había causado estos resultados. Le pedí a Dios que me esclareciera para poder conocerme. Leí en sus palabras: practicar la verdad no es decir palabras vacías y frases hechas. No importa lo que uno enfrente en la vida si tiene que ver con los principios de la conducta humana, las perspectivas sobre los eventos o el cumplimiento de su deber. Se enfrentan a una elección y deben encontrar la verdad, una base y un principio en las palabras de Dios, y luego encontrar una senda de práctica. Los que practican así son quienes persiguen la verdad. Buscar la verdad de este modo, por muy grandes que sean las dificultades, es recorrer la senda de Pedro y de la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, ¿qué principio debe seguirse al relacionarse con los demás? Originalmente piensas que no debes ofender a nadie, sino mantener la paz y evitar que nadie quede mal, para que todos puedan llevarse bien. Constreñido por este punto de vista, cuando veas a alguien hacer algo malo, cometer un error o ir en contra de los principios, preferirás tolerarlo que sacarle el tema a esta persona. Constreñido por tu punto de vista, no querrás ofender a nadie. Entorpecido por pensamientos de imagen, de emociones o los sentimientos de años de interacción, siempre dirás cosas agradables para hacer feliz a la gente. Si ves cosas que son insatisfactorias, también eres tolerante. Te desahogas en privado, sueltas algunas calumnias, pero en persona no remueves las cosas y mantienes la relación. ¿Qué opinas de tal conducta? ¿No es la de alguien que dice sí a todo? ¿No es bastante evasiva? Eso infringe los principios de conducta. Entonces, ¿no es una bajeza actuar así? Los que actúan así no son buenos ni son nobles. No importa cuánto hayas sufrido ni el precio que hayas pagado. Si te comportas sin principios, habrás fallado y no obtendrás la aprobación de Dios. No te recordará ni le complacerás. Amén. Amén. Tras meditar sus palabras, comprendí que practicar la verdad es actuar según los principios de la verdad sin importar qué pase y no temer ofender. Pero cuando me relacionaba con mis hermanos, quería que los demás pensaran bien de mí. Quería mantener la armonía y buscaba ser accesible y empática para que los hermanos y hermanas me elogiaran, pero no practicaba la verdad.
Cuando vi que Juana era holgazana y taimada, quise tratar con ella por irresponsable. Pero para mantener una buena relación con ella y hacerle sentir que yo era una líder buena, no expuse su problema. Por eso, por su irresponsabilidad, algunos nuevos fieles no tenían soluciones y no iban a las reuniones. Y con Edna y Ana vi que no podían cooperar en armonía y no se conocían a sí mismas, pero en lugar de señalar sus problemas o ayudarlas a conocerse, di respuestas vagas, intentando aliviar sus conflictos con palabras de consuelo y exhortación entre ellas. Como resultado, Edna aún no podía hacer seguimiento, y Ana no cumplía bien su deber y quería dejar que alguien más ocupara su lugar. Vi que para mantener mi imagen de buena líder, amigable y accesible, no protegí la obra de la iglesia. Preferí que se dañara para quedar bien con la gente. Era muy egoísta y despreciable. Era una persona complaciente y astuta. Mi forma de actuar se basaba en mi carácter corrupto. No practicaba la verdad. Aunque otros me elogiaran, Dios nunca me iba a alabar. Además, no exponía ni señalaba los problemas de mis hermanos y no ayudaba a resolverlos, por lo que ellos no reconocían su corrupción ni cumplían bien su deber, lo que afectaba la obra de evangelio. Cuando comprendí esto, vi que no era una buena persona para nada, porque no ayudaba a los hermanos y hermanas a crecer en la entrada en la vida. En cambio, hacía que me defendieran, me elogiaran y me admiraran, lo que desagrada a Dios. Sí. De hecho, a veces hago lo mismo. Cuido mucho de mi imagen. Y no digo nada al ver los problemas de otros. Ahora comprendo que esto daña a mis hermanos y a la obra de la iglesia. Sí. Exacto. Cuando comprendí esto, me sentí muy triste. Por lo que oré a Dios y le pedí que me guiara para corregir mi carácter corrupto. Tras saber de mi estado, una hermana me envió unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: la esencia de una buena conducta, como ser accesible y amable, puede calificarse con una sola palabra: fingimiento. Esa buena conducta no nace de las palabras de Dios, ni es resultado de la práctica de la verdad o de un comportamiento con principios. ¿De qué es fruto? De las motivaciones de la gente, de sus maquinaciones, su fingimiento, su disimulo, su astucia. Cuando la gente se aferra a estas buenas conductas, su objetivo es conseguir lo que quiere. Si no, jamás se oprimiría a sí misma de esta forma, ni viviría en contra de sus deseos. ¿Qué significa vivir en contra de sus deseos? Que su auténtica naturaleza no es tan dócil, inocente, gentil, amable y virtuosa como la gente imagina. La gente no vive de acuerdo con la conciencia y la razón, sino para alcanzar determinado objetivo o exigencia. Su auténtica naturaleza es incoherente e ignorante. Sin las leyes y los mandamientos otorgados por Dios, la gente no sabría qué es el pecado. Antes, ¿no era así la humanidad? Hasta que no dictó Dios las leyes y los mandamientos, la gente no tuvo concepto de pecado. Sin embargo, aún no tenía concepto del bien y del mal, ni de las cosas positivas y negativas. Y en ese caso, ¿cómo podía conocer los principios correctos para hablar y actuar? Podía saber qué maneras de actuar, qué buenas conductas debían presentarse en la humanidad normal. Podía saber qué provoca una conducta verdaderamente buena, qué tipo de camino seguir para vivir con semejanza humana. No podía saberlo, debido a la naturaleza satánica de la gente, a sus instintos. Aquella solamente podía fingir y disimular para vivir decorosamente y con dignidad, lo que dio lugar a falsedades
como ser refinado y sensato, apacible, cortés, respetuoso con los mayores y cuidar a los jóvenes, amable y accesible. Así surgieron estos trucos y técnicas de engaño. Y una vez surgidos, la gente se aferró selectivamente a uno o dos de ellos. Unos optaron por ser amables y accesibles, otros refinados, sensatos y afables. Otros más optaron por ser corteses, respetar a los mayores y cuidar a los jóvenes. Y hubo quienes optaron por todas estas cosas. Sin embargo, yo califico con un solo término a las personas que tienen esas buenas conductas. ¿Cuál es ese término? Piedras lisas. ¿Qué son las piedras lisas? Esas piedras lisas a la orilla del río, socavadas y pulidos sus bordes afilados por años y años de paso del agua. Y aunque no duela al pisarlas, la gente, si no tiene cuidado, puede resbalar en ellas. En apariencia y forma, estas piedras son muy hermosas, pero cuando te las llevas a casa, son bastante inútiles. No te haces a la idea de tirarlas, pero tampoco tiene sentido conservarlas. Eso es lo que es una piedra lisa. Para mí, los que tienen estas conductas aparentemente buenas son tibios. Fingen ser buenos por fuera, pero no aceptan la verdad en absoluto. Dicen cosas que suenan bien, pero no hacen nada real. No son sino piedras lisas. Amén. Amén. La esencia de las buenas obras, como ser accesible y amigable, es la astucia y el engaño. Cuando la gente hace eso, presenta una ilusión. Sí. Sin la revelación de Dios, no podríamos ver la diferencia. Sí. Antes siempre sentía que la gente que era accesible y amigable era buena gente. Nunca pensé que detrás de esas buenas acciones hay actitudes corruptas satánicas, objetivos e intenciones personales. Buscaba ser una persona accesible y amigable desde que era pequeña, y mis amigos y hermanos me elogiaban por ser considerada y amistosa. Pero en el fondo de mi corazón, solo hacía esto para que los demás me admiraran y que me elogiaran. Usaba la fachada de ser accesible y amistosa para mentir y engañar a mis hermanos y hermanas. Vi que Dios describe a la gente con este tipo de conducta como piedras lisas. Se ven bien por fuera y no duele pisarlas, pero es fácil resbalar con ellas. Son decorativas, pero no tienen uso práctico. Comprendí que yo era así. Aparentaba ser accesible y amigable, pero no ofrecía ayuda práctica a mis hermanos. Mi corazón era totalmente astuto y taimado. Era amable y no ofendía a nadie. Era una piedra lisa. Una complaciente que va por el camino del medio, una hipócrita astuta, tal y como revela la palabra de Dios. Aquellos que siguen el camino del medio son los más siniestros. No ofenden a nadie, son aduladores, están de acuerdo con las cosas y nadie los ve tal como son. Son un Satanás viviente. Solía pensar que a Dios le gustaban las personas accesibles, pero entonces supe que mis acciones no iban con los principios de la verdad ni con la palabra de Dios. Solo mostraba mi carácter astuto. Tales personas no tienen ninguna dignidad y Dios las odia. Sabía que, si no me arrepentía y cambiaba, un día Dios me revelaría y descartaría. No quería ser tal persona. Por eso oré a Dios y me arrepentí. Y le pedí ayuda para cambiar mi carácter, fuerza para practicar la verdad y tener un corazón sincero hacia Él y mis hermanos. Una hermana me envió 2 pasajes de las palabras de Dios. ¿Cuál es el estándar para juzgar las acciones de una persona como buenas o malvadas? Depende de si en sus pensamientos, sus expresiones y sus acciones poseen o no el testimonio de practicar la verdad
y vive en la realidad de la verdad. Si no tienes esta realidad o no vives esto, eres sin duda un hacedor de maldad. Responsabilidades de los líderes. 1. Guiar a la gente para que coma y beba de las palabras de Dios, las entienda y entre en su realidad. 2. Conocer los estados de cada tipo de persona y resolver las diversas dificultades que afronten en relación con su entrada en la vida. 3. Comunicar los principios de la verdad para cumplir bien cada deber. 4. Estar al tanto de la situación de los supervisores de distintos trabajos y de los responsables de tareas clave, reubicarlos de inmediato de ser necesario, para evitar las pérdidas derivadas de que la persona no sea idónea y garantizar la eficacia y buena marcha de la labor. 5. Mantenerse al día respecto al estado y progreso de cada proyecto y saber resolver con prontitud los problemas, corregir las anomalías y poner remedio a las equivocaciones en el trabajo para que marche sin contratiempos. Amén. 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 Con estas palabras comprendí que Dios no evalúa nuestra humanidad por cuántas buenas acciones hagamos o cuánta gente nos aprecie. Su estándar es si lo obedecemos y si nuestros pensamientos y acciones testimonian la práctica de la verdad. Solo así tendremos buena humanidad. Sí. Vi que Juana salía del paso en su deber y era irresponsable, y que Edna y Ana vivían en sus actitudes corruptas y se ignoraban. Esto traía consecuencias negativas a la obra de la Iglesia. Yo, como líder, debería haberles enseñado y haber expuesto lo que hacían. En cambio, les hablé con amabilidad e intenté apaciguar. Aunque vi dañada la obra de la Iglesia, tuve que mantener mi buena imagen. No daba testimonio de practicar la verdad. No cumplía mis responsabilidades como líder y no ayudaba a la entrada en la vida de mis hermanos y hermanas. Solía pensar que si podía vivir en armonía con mis hermanos y hacerles sentir que era accesible y amigable, era una buena líder. Lo pienso ahora y veo que me equivoqué. Exacto. Un buen líder enseña sobre la verdad para resolver problemas, actuar con principios, no temer ofender y ser responsable de las vidas de los hermanos. Sí. Al enfrentar los problemas de mis hermanos, en vez de señalarlos y ayudarlos a entrar en la verdad, usé trucos para proteger mi propia imagen. Solo les di consuelo y aliento y no solucioné sus problemas. ¿No estaba mintiendo y engañando a mis hermanos? Comprendí que mi entendimiento previo de ser una buena líder estaba mal y no se ajustaba a las exigencias de Dios. Mis palabras y acciones deberían basarse en los principios de su palabra. Si yo no practico la verdad, voy por el camino de resistencia a Dios. Así es. Dios quiere que la gente hable y actúe según sus palabras y exigencias, y no que siga las virtudes culturales, buscando elogios, siendo deshonesta y que no practique la verdad. Al pensar en esto entendí que debía cambiar mi forma de relacionarme con otros. Como líder de iglesia no podía cumplir mi deber de acuerdo con mis propios deseos. En cambio, debía actuar según la voluntad de Dios y ayudar a mis hermanos a resolver las dificultades para que cumplieran sus deberes según la verdad y los principios. Era mi responsabilidad. Sí. Hallé una senda de práctica en la palabra de Dios. Por eso oré a Dios y le pedí ayuda para practicar la verdad y corregir mi corrupción. Después leí la palabra de Dios. ¿Puedo leerla? Claro. Toma. Bien. La gente debería esforzarse al máximo por hacer de las palabras de Dios su base y de la verdad su criterio. Tan solo entonces podrá vivir en la luz y como un ser humano normal. Si lo que quieres es vivir en la luz, debes actuar según la verdad. Si lo que quieres es ser alguien honesto,
debes decir y hacer cosas honestas. Solo con los principios de la verdad hay una base para tu conducta. Cuando las personas pierden dichos principios y solo se centran en comportarse bien, esto da lugar inevitablemente a que sean falsas y finjan. Si no hay principios en su conducta, por muy buena que ésta sea, son hipócritas. Tal vez engañen a los demás por un tiempo, pero nunca serán dignas de confianza. Solo cuando las personas actúan y se comportan de acuerdo con las palabras de Dios, tienen una base verdadera. Si no se comportan de acuerdo con las palabras de Dios y solo se centran en fingir que se comportan bien, ¿podrán así convertirse en buenas personas? Por supuesto que no. El buen comportamiento no cambia la esencia de las personas. Solo la verdad y las palabras de Dios pueden cambiar las actitudes, los pensamientos y las opiniones de las personas y convertirse en su vida. A veces es necesario señalar y criticar directamente los defectos, las deficiencias y las faltas de los demás. Esto es beneficioso para ellos. Es una verdadera ayuda para los demás. Y es muy constructivo, ¿verdad? Amén. Amén. Estas palabras me señalaron una senda de transformación, la cual es actuar siempre según las palabras de Dios, usar la verdad como criterio, no simular con aparentes buenas acciones, practicar la verdad, ser honesta. Cuando veo cosas que van contra los principios o cuando veo que otros cumplen sus deberes con corrupción, debo ser sincera con ellos, lidiar con ellos según los principios y señalar las cosas o tratar con ellos según sea necesario. Solo así, los hermanos pueden entender las desviaciones en el cumplimiento de su deber y corregir a tiempo. Esto es ayudar a los hermanos de veras y relacionarme con ellos según la palabra de Dios. Así deben ser las relaciones entre las personas. Ajá, sí. Tras entender cómo practicar la verdad, me dije, no temas hablar sobre los errores de otros y no digas siempre cosas buenas. Dios odia a los que fingen y engañan. Mis palabras y acciones deben estar en línea con las palabras de Dios y los principios de la verdad. Después, cuando vi que Juana holgazaneaba otra vez, quise señalárselo. Pero cuando llegó el momento de hacerlo, me resultó muy difícil. Seguía preocupada por perder mi buena imagen en su corazón. Recordé la palabra de Dios y comprendí que seguía centrándome en ser accesible y amigable en mi forma de comportarme. Oré a Dios y le pedí que me guiara para practicar la verdad. Después, busqué a Juana y le dije, no sé si lo notas, pero como sales del paso en tu deber y holgazaneas, muchos nuevos no vienen a las reuniones. Cumplir así tu deber retrasa el riego de los nuevos fieles. Tras señalar su problema, también compartí mi experiencia con ella. ¿Y cómo reaccionó Juana? Pensé que se enojaría y me ignoraría, pero lo que sucedió me sorprendió. Ella no se enojó, sino que hizo introspección y me dijo, este es mi defecto y debo corregirlo. Gracias a Dios. Así, Juana empezó a cumplir su deber sinceramente, y los nuevos fieles que ella regaba asistían regularmente. La relación entre nosotras no se arruinó por mi guía y ayuda. Al contrario, mejoró mucho. Después, cuando volví a ver su corrupción, se la señalé directamente, y ella pudo aceptarlo y conocerse. Ahora, su actitud hacia su deber ha cambiado mucho, y la ascendieron a líder de iglesia. Eso es maravilloso. Sí, qué bueno. Después le señalé sus problemas a Edna y a Ana también. Edna comprendió su arrogancia y dijo que debía cambiar la forma en que hablaba con otros. Y Ana reconoció su carácter corrupto y dijo que quería cambiar. Esto me alegró mucho. Gracias a Dios. La palabra de Dios puede cambiar a la gente. Ajá, sí. Al experimentarlo pude ver que una persona
de verdad buena no se comporta bien solo en apariencia, sino que actúa de acuerdo a la palabra de Dios, practica la verdad y es honesta. Esa es la clase de persona que Dios ama. Así es. También vi que cuando veo problemas en otros, debo ayudarlos de inmediato y revelarlos y tratar con ellos si es necesario. Solo así comprenden su propia corrupción y sus defectos y pueden buscar la verdad y cumplir bien sus deberes. Es la mejor manera de ayudarlos. Sí, amén. Ahora, ya no temo señalar los problemas de mis hermanos. Sin importar qué piensen, quiero practicar ser una persona honesta, seguir los principios y cuidar la obra de la iglesia. Gracias a Dios.